Un buen día para todos ustedes. Un domingo más que podemos compartir de la palabra de Dios y gracias a Él que podemos alimentar nuestra alma y cada día poder ser conformados a su imagen. Recordemos que estamos estudiando el libro de Mateo. Estamos en el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Y Jesús esta vez va a exponer el sexto y último ejemplo de cómo Él no ha venido a abrogar la ley y que al contrario, Él venía a reivindicarla y darla a conocer en su interpretación correcta. Así, en este sexto ejemplo, va a desnudar a los escribas y fariseos en cómo ellos habían interpretado la ley acerca del amor. Recordemos que vimos en versículos anteriores que ellos, por ejemplo, interpretaron que mientras no se dé muerte física a nadie, entonces ellos no habían matado a nadie, cumpliendo el mandato de la ley. Pero Jesús enseñaba que la ley decía aún más y nos enseñaba que aún si nosotros insultamos a nuestro hermano, si nosotros le insultamos, le agredimos verbalmente, estamos matando a nuestro hermano, somos asesinos de nuestro hermano. Los fariseos y escribas interpretaron que si mientras que ellos no tengan una relación física con una mujer no adulteraban. Jesús enseñó que la ley decía aún mucho más, que aún si ellos adulteraban con su mente, es decir, si miraban a una mujer y la codiciaban y tenían pensamientos lujuriosos con esa mujer, ellos estaban adulterando. Ellos interpretaron que mientras en un matrimonio había problemas y ya no funcionaba ese matrimonio, ellos podían dar una carta de ellos debían dar una carta de divorcio a la mujer y listo, terminó el problema. Jesús enseñó algunas cosas sobre esto. Primero, que el divorcio nunca fue una idea de Dios, que el divorcio al contrario promovía el adulterio y que solo estaba permitido en casos de adulterio mismo. Los fariseos y escribas interpretaban que podían jurar por cualquier cosa y que si juraban en el nombre de Dios, entonces tenían que cumplirlo. Jesús enseñó que la ley no decía eso, sino que al contrario, que solo podían jurar por Dios, no por otras cosas. Y que no era necesario jurar si eras una persona que tú sí eras sí, que tú no eras no, que si eres una persona veraz constantemente, no necesitabas jurar. Ellos interpretaban que podían vengarse de aquellos que les hacían daño, pero Jesús les dijo que no era así, que es aún preferible recibir la ofensa antes de responder con un sentimiento de rencor, de venganza cuando alguien nos hace algo. Y como decíamos en este sexto ejemplo, igual, el Señor nos va a enseñar acerca del amor, de cómo poner en práctica el amor hacia nuestros enemigos. Leamos entonces Mateo capítulo 5, versos del 43 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ok? Esto es entonces lo que el Señor va a darnos a conocer esta semana y la siguiente. ¿Cuál es la enseñanza del Antiguo Testamento? Jesús decía, pero también os digo, amad a vuestros enemigos. Verso 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho. De todas maneras, los escribas y fariseos estaban enseñando algo basados en la ley. ¿En qué se basaban ellos? Vamos
a ver algunos versículos en el Antiguo Testamento. Levíticos 19:18. En Levíticos 19:18 dice: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, desde esta enseñanza en Levíticos estaba enseñando el Señor que no guardes rencor contra nadie, sino que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Ok, Deuteronomios 22 del 1 al 4. Deuteronomios 22 del 1 al 4 dice: si encuentras deambulando por ahí el buey, la oveja o la cabra de tu vecino, no abandones tu responsabilidad. Devuelve el animal a su dueño. Si el dueño no vive cerca o no sabes de quién es, llévalo a tu casa y quédate con él hasta que el dueño vaya a buscarlo. Cuando suceda, debes devolvérselo. Haz lo mismo si encuentras el burro, la ropa o cualquier otra cosa que tu vecino haya perdido. No abandones, es tu responsabilidad. Si en el camino ves caído al burro o al buey de tu vecino, no lo ignores. Ve y ayuda a tu vecino y a ponerlo otra vez de pie. Ok, entonces, en la ley aquí en Deuteronomio dice que debemos ayudar a nuestros vecinos, ayudar a nuestros hermanos. Ok, alguien dirá, entonces, esto es solo dicho para los hermanos, esto es solo dicho, este dicho de amar a tu prójimo como a ti mismo se refiere solo a los judíos, a los hermanos judíos. Éxodo 23, 4, 5. Dice: si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Ok, entonces, ya no es lo mismo, ya no es solo para el hermano israelita, sino también para con los enemigos, y es la misma norma. Si ves el animal de tu hermano perdido, guárdalo, devuélveselo. Si ves el animal de tu enemigo, igual guárdaselo, devuélveselo. Si ves el animal caído de tu amigo, ayúdale, detente y ayúdale, no seas indiferente. Si ves el buey, el animal caído de tu enemigo, también detente y ayúdalo. Entonces está dando el mismo trato para los hermanos israelitas y también para los extranjeros. Levítico 23, 22. Dice en Levítico 23, verso 22: cuando recojas la cosecha de tu tierra, no ciegues el grano en la orilla de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor. Ok, entonces dice ahora para con los extranjeros, las personas que no son israelitas, si hay pobreza, si hay pobres, deja. Cuando tú estés cosechando lo que cae al piso, déjalo, porque seguramente los pobres y los extranjeros que no tienen que comer vendrán y comerán de él. Entonces, vamos viendo que el prójimo, de acuerdo a la ley, no solo es el israelita, sino también el extranjero. Deuteronomios 10, 19. En Deuteronomio 10, 19 dice el Señor: así que también tú tienes que mostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Dice, tienes que mostrar que amor por los extranjeros. Ok, entonces en la ley mismo está diciendo que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Ayudarlo, cuidarlo a tus hermanos israelitas, así como a tus enemigos. Y si consideras enemigo a los extranjeros, ¿qué dice? Aún ayúdales en su necesidad y ámalos aún a los extranjeros. Por tanto, lo que la ley estaba enseñando cuando decía amar a tu prójimo como a ti mismo, estaba diciendo que no importa si sea tu hermano o es un extranjero, tienes que amarlos, tienes que ayudarlos, sean tus enemigos o no.
Entonces, la ley era clara. Tenían que amar a su prójimo como a ellos mismos, ayudar aún a los que consideraban sus enemigos. Veamos algunos ejemplos de algunos hombres de Dios respecto a su relación con sus enemigos. Job. El justo Job, en el capítulo 31, verso 29. ¿Qué decía Job? Job, justificándose delante de Dios, decía esto: ¿me he alegrado alguna vez cuando una calamidad ha herido a mis enemigos? ¿O me entusiasmé cuando les ha tocado sufrir? No, nunca he pecado por maldecir a nadie ni por pedir venganza. Mis siervos nunca han dicho: él dejó que otros pasara hambre. Nunca he negado la entrada a un desconocido. Más bien he abierto mis puertas a todos. Entonces Job decía: ¿acaso alguna vez me he burlado de alguna calamidad de mis enemigos? ¿O me entusiasmé porque los he visto sufrir? No, ni siquiera he pronunciado una palabra, ni siquiera he pedido venganza por mis enemigos. Y a los extranjeros les he abierto las puertas de par en par. Miren, el justo Job sabía lo que Dios quería, sabía la voluntad de Dios. David, en el Salmo 35, verso 12, dice: me pagan mal por bien y estoy enfermo de desesperación. Sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía, me afligía a mí mismo, ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Estaba triste, como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Pero ahora que yo estoy en dificultades, ellos se ponen contentos con aires de triunfo, se unen en contra de mí. Y David decía: estos hombres, estos sus enemigos que se burlaban de él, cuando cayeron enfermos, ¿cuál fue la actitud de David? ¿Reírse, burlarse? No, fue entristecerse, afligirse por la enfermedad aún de este su enemigo y orar y pedir. Pero cuando David pasaba situaciones difíciles, entonces aún estos enemigos se burlaron de él. David no pagó el mal que le hicieron por otro mal. Al contrario, los enemigos sí le pagaron mal por el bien. Pero David no era así, no tenía ese corazón. Es más, cuando Saúl le persiguió tratando de matarlo, nunca fue el corazón de David hacer daño a Saúl. En 1 Samuel 24:5 recordamos este hecho. Dice: pero comenzó a remorderle la conciencia por haberle cortado el manto a Saúl. Y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl, porque sus hombres estaban en una cueva. Saúl había entrado a esa misma cueva y ellos podían matarlo a Saúl. David le cortó el borde del manto y luego se arrepintió, porque dijo: ¿cómo voy a pagar mal por mal? No puede ser, esto no quiere el Señor. Y sus soldados le decían: mira, Dios te lo ha entregado, Dios te lo ha dado, para que tú por fin hagas justicia. Pero David sabía que no se podía pagar mal por mal. Y él inclusive prohibió a sus hombres tocar a Saúl. Proverbios 25, verso 21. Dice: si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber, porque así amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Entonces, es clara en el actuar de los hombres de Dios, y es clara también en la ley. En el Antiguo Testamento siempre la norma fue tratar aún a tus enemigos como si fuesen tus amigos o familiares. En otras palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo practicaba Job y eso lo practicaba David. Ok, esto es lo que decía la ley en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue la interpretación de los judíos? Porque Jesús decía:
Así también oísteis que fue dicho. Ustedes escucharon que fue dicho. Como los otros 5 ejemplos, los fariseos y escribas habían torcido la interpretación de la ley y estaban enseñando cosas que no estaban conforme a la ley. ¿Y ellos qué es lo que decían? Que ellos enseñaban. Dice Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En otras palabras, ellos decían que el amor estaba reservado solo para aquellos con los que te llevabas bien. Amarás, dice, a tu prójimo. Y dice, aborrecerás a tu enemigo. Por tanto, los enemigos merecían odio, merecían aborrecimiento. Entonces ellos lo que enseñaban era eso. Ok, con los que te llevas bien, con tus amigos, con los que te aplauden, entonces ámalos. Pero a tus enemigos, ódialos, aborrécelos, ¿no? Y principalmente ellos aborrecían a los extranjeros, ¿no? Los que no eran parte de la nación judía. ¿Ok? Entonces, ellos, ¿cómo es que llegaron a este falso entendimiento contrario a la ley, como habíamos visto? Ellos llegaron a esta interpretación errónea haciendo 2 cosas, que generalmente es cómo es que de esta manera se llega a interpretaciones erróneas en la Biblia. ¿Qué hicieron? Omitieron algo del versículo o le añadieron algo a ese versículo. 2 formas como malinterpretamos un versículo. O le añadimos cosas que no dice, o le quitamos cosas que dice. No nos olvidemos de eso. Entonces, ellos omitieron algo. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Y se quedaron ahí. Ellos enseñaron, sí, debes amar a tu prójimo. Pero ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo es tu amigo, el hermano israelita. Y se quedaron ahí. Y nunca dijeron el como a ti mismo. ¿Por qué borraron como a ti mismo de sus enseñanzas? A pesar que ellos la sabían. Porque la frase esta, amarás a alguien como a ti mismo, obviamente no entraba, no calzaba con su orgullo, con el pensamiento que ellos tenían, ¿no? En ese tiempo. Porque es, ¿cómo puedo amar a alguien como a mí mismo? ¿Cómo puedo preocuparme de alguien como si me preocupara de mí mismo? Acuérdense que ellos no quisieron vivir conforme a la norma de Dios, entonces ¿qué hicieron? Le quitaron una parte del versículo, omitieron ese versículo, porque ellos se amaban tanto que ¿qué esperaban? Esperaban que los honraran a ellos, esperaban que los alabaran a ellos, esperaban que toda la atención esté centrado en ellos y que ellos sean el centro de atención y que los miren muy bien a ellos. Porque tenían un orgullo muy alto y solo se veían a sí mismos, ¿no? Por tanto, si ellos querían que los vieran así, ¿cómo iban a mostrar su atención en el prójimo, en otra persona? De la misma manera. O sea, eso es algo que no podían ellos concebir. Por eso que fue lo más fácil omitir en el versículo como a ti mismo. Entonces se quedaron solo con la enseñanza, ama a tu prójimo. Y como tampoco no querían entender el concepto de prójimo, redujeron el consejo de prójimo a los hermanos judíos que los aprobaban, que los aplaudían. Recordemos inclusive en Lucas 18:11 cómo es que ellos oraban, ¿no? Dicen en Lucas 18:11, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Entonces, ellos oraban, o qué concepto tenían de prójimo? Aquellos que solo eran como ellos, que los alababan, que hablaban bien de ellos, porque obviamente ellos se creían superiores dentro aún mismo del pueblo judío a otros y decían, Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese.
Yo no soy como aquel, yo sí soy un verdadero creyente, ¿no? Y así eran sus oraciones de ellos, ¿no? Llenos de orgullo. Y hoy también se pretende quitar una parte también de este versículo. Bueno, en realidad con este razonamiento se omite una parte del versículo, pero también se añade otra parte del versículo. O añadiéndole una parte, se omite la verdadera intención de la ley. Hoy día se dice, hoy día conocemos, por ejemplo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces alguien por ahí se le ocurrió decir, pero mira, dice, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pero ¿cómo vas a amar al prójimo si tú no te amas a ti mismo primero? Miren la interpretación que le da. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? Ya, lo omiten. Si no te amas primero a ti. Entonces, solamente ¿qué hacen? Tienes que amarte a ti. Y omitieron el amor al prójimo. Entonces, en este razonamiento muchas de las personas empiezan a decir, ¿no? Entonces, para amar al prójimo, primero ama a ti. Y entonces empiezan una carrera, ¿por qué? Por alabarte a ti mismo, por hacerte sentir bien, por vestirte bien, por mirarte al espejo y sentirte bien con tu propio aspecto, con desarrollar tu yo y ya no hay espacio para amar al prójimo. Y eso se ha metido mucho en la iglesia. Y eso muchas veces lo escuchamos en la iglesia. Lamentablemente desde los púlpitos muchas veces escuchamos esta frase. Que para amar al prójimo primero ámate a ti. Y entonces entramos en una carrera por amarnos a nosotros. A veces escuchamos cosas como que primero debes sobrevalorarte tú para poder amar al prójimo. Primero debes tú amarte y procurar amarte encendiendo nuestro yo antes de amar al prójimo. Y se dan cuenta que con este pensamiento estamos quitando el amar al prójimo porque empezamos un tiempo de buscar amarnos, en buscar afirmarnos a nosotros mismos y nos olvidamos de amar al prójimo. Aún muchos tienen tanto orgullo y tanto amor propio que disfrazan ese orgullo con una falsa baja autoestima. Y entonces se visten mal, dicen que son unos feos, dicen que son unos pobrecitos, ¿no? Con el fin de llamar la atención nuevamente, para ser el centro de la atención, porque su orgullo es tal que lo disfrazan aún con esa falsa autoestima. Y en la iglesia seguimos diciendo muchas veces, no, antes de amar a tu prójimo tienes que amarte tú mismo. Tienes que tener una buena autoestima tú mismo, que Dios quiere que tengas una autoestima. Y eso no está escrito en la Biblia. La Biblia nos dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Así como te cuidas tú, debes amarte, debes amar a tu prójimo. Tú te cuidas en comer, te preocupas por otros, por si están comiendo. Tú te cubres cuando hay frío. ¿Estás preocupándote por otros cuando tienen frío también? Tú tienes las posibilidades de estudiar. ¿Te estás preocupando por otros si tienen posibilidades de estudiar? La Biblia dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, debemos dejarnos de cosas, ¿no? Y tenemos que afrontar el hecho que claramente la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así que si tú oíste alguna vez ello, de que debes amarte primero, deséchalo porque eso no dice la Biblia. La Biblia es clara, debes amar a tu prójimo y pone como ejemplo como a ti mismo. Para que no te puedas escapar, la Biblia dice como a ti mismo, porque Dios sabe que cada uno de nosotros somos orgullosos y nuestro yo va por delante. Entonces, para que no cometamos el error como los fariseos hicieron, ¿no? Ay, Señor, te doy gracias porque yo sí soy un buen creyente, no soy como el borracho, no soy como el publicano, no soy como este hombre. Para que no tengamos en menos a los demás. El Señor nos pone una valla.
¿Cómo tenemos que amar? Así como te amas a ti mismo. Así como tú te cuidas, así como tú comes, así como tú estudias, así como tú quieres llamar la atención, entonces ve y atiende a las otras personas. Así como quieres ser el centro tú de la atención, así que los otros sean el centro de la atención. Aún para aquellos que, entre comillas, tienen una baja autoestima. Y tú eres el centro de esa atención, pues ya deja de ser el centro de esa atención. Y que ese mismo centro de atención, así como todos te miran por aparentemente tener baja autoestima, anda y ama a otros. Anda que así como tú atraes a otras personas con esas actitudes, también anda y ve que que otras personas sean atraídas en su atención, así como tú quieres llamar la atención. Se dan cuenta que podemos tergiversar lo que Dios quiere decirnos cuando nosotros quitamos del versículo algo. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Quitaron esto. A ellos no les convenía esto, como a ti mismo le quitaron y malinterpretaron la ley. No quitemos cosas a la Biblia. Segunda forma como ellos malentendieron la ley. Habíamos dicho dos formas como se malinterpreta la Biblia. Una, omitiendo cosas. Y lo segundo es añadiéndole cosas, ¿no? Al versículo. ¿Qué es lo que ellos nos añadieron? Jesús decía, oísteis también que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte de la ley dice que debían aborrecer a sus enemigos? No. Pero es que, ¿por qué interpretaron entonces esto? ¿De dónde lo sacaron? De su lógica. De su lógica. Ellos lo entendieron así y le añadieron al versículo ello. Entonces, porque ya hemos visto que aún la Biblia misma mandaba que amen a los extranjeros, que hagan el bien aún a los que consideraban sus enemigos. Y los escribas y fariseos eran hombres orgullosos, prejuiciosos, con grandes resentimientos, vengativos, y por eso buscaban lo lógico. ¿Y que era lo lógico entonces? Era aborrecer a sus enemigos. Eso era lo lógico. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Como eso era lo lógico, ellos le aumentaron al versículo algo y entonces malinterpretaron la ley. Es como cuando el Señor nos dice en la Biblia que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos. Y ahí dice el mandato. Pero nosotros, ¿qué le añadimos? Debemos estar contentos, pero no conformes. Le añadimos. Entonces, como no debemos estar contentos, pero no conformes, entonces tienes que estar luchando como no te conformas, tienes que estar luchando por hacer más cosas y entramos en una carrera de hacer cosas y ya no estamos contentos con lo que tenemos. Malinterpretamos la Biblia porque le añadimos cosas a la Biblia. Entonces, no malinterpretemos las escrituras. O el famoso, sí, Dios dice que bienaventurados los mansos, pero no los mensos, ¿no? Y de nuevo, le añadimos cosas y malinterpretamos la Biblia. Nos justificamos, ¿no? Nuestro orgullo empieza a justificar cosas. ¿Y ellos en qué justificaban su odio hacia sus enemigos? Porque ¿quiénes eran los enemigos de ellos? Los extranjeros. Los pueblos que no eran el pueblo israelita, ¿no? Ellos eran. ¿Y por qué de dónde pudieron haber ellos sacado esta lógica? Recordemos que en la historia de Israel hubo algunos momentos, principalmente al inicio de su relación de Dios con Israel, en donde Dios dio la orden de expulsar a algunos pueblos paganos de la tierra prometida donde ellos estaban, y aún exterminar a algunos pueblos, ¿no? Aquellos que eran los enemigos de Dios. Ahora, eso a veces trae algunos
trae confusiones, ¿no? Y pensamos que Dios era así y ahora Dios ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Recordemos que en este tiempo el pueblo hebreo era una nación y una sociedad política, administrativa y judicialmente teocrática. Dios gobernaba a través de sus leyes, al inicio a través de los patriarcas, ¿no? Antes de ser una nación, a través de los jueces, ¿no? Inicialmente, y luego a través de los reyes, y cuando los reyes no eran obedientes a Dios, entonces los profetas venían para corregir esa situación. Cuando había desobediencia surgían los profetas. Pero a medida que pasaba el tiempo en la historia de Israel, los hombres cada vez más se desconectaban de Dios y ya no escuchaban a Dios, ya no escuchaban a sus profetas, y los reyes empezaron a hacer lo que querían. ¿Ok? Pero al inicio era una sociedad eminentemente teocrática, obedecían a Dios. Y Dios condenaba a esos pueblos por su pecado, por su corrupción, por la depravación que ellos tenían, ¿no? Ellos inclusive hacían sacrificios humanos, eran malos, perversos, pervertidos, y los condenaba a ellos para cortándolos como pueblos, sacándolos de la nación. Y usaba a Israel como su brazo judicial. Entonces Dios condenaba a un pueblo y le decía a Israel, ok, Israel, ve y saca este pueblo que su corrupción está hasta el colmo. Entonces probablemente ese odio hacia los extranjeros se basaba en estos hechos históricos. Tal vez lo que podría confundirles a ellos también algunos salmos donde David expresaba su preocupación por la injusticia y, y pedía al Señor que prevalezca la justicia, la santidad y hablaba contra los enemigos de Dios para que ellos caigan. Por ejemplo, el Salmo 69, verso 22. David decía, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. O sea, lo que les esté resultando bien, aparentemente sea para ellos tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Wow. Entonces David está hablando duramente contra los enemigos de Dios. Pero ya habíamos visto que David sabía que no debía pagar mal por mal. Entonces David no estaba hablando de una venganza personal. Esta no era una oración personal, sino era una oración como nación contra los enemigos de Dios, porque él estaba defendiendo el honor y la gloria de Dios, que es muy distinto a odiar personalmente a personas que le hubiesen hecho daño, a sus enemigos. David no era así, no odiaba a sus enemigos personales. Él estaba orando al Señor por los enemigos de Dios. Salmo 139, verso 19 en adelante dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemáis, dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? Y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, les tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dice, que no sea yo como esos perversos, que yo odie la perversidad de ellos, Señor, y examíname si yo no tengo ese corazón. Eso es lo que pedía David. En conclusión, David estaba odiando lo que Dios odiaba, el pecado, ¿no? Estaba enardecido contra el pecado, contra la injusticia de estos hombres que se iban contra Dios, los enemigos de Dios.
En general, hoy ya no nos movemos así, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento, porque el pueblo de Dios hoy no es una nación política, administrativamente ni judicialmente guiada por Dios. Hoy nuestro mandato es ir a las naciones a predicar el Evangelio. Entonces, por eso es que hoy hay pueblo de Dios, la iglesia del Señor está en diferentes países. Estamos en diferentes países y estamos sujetos a las organizaciones políticas, administrativas y judiciales de cada país. Por eso es que hoy ya no hay guerras santas. Dios no ha cambiado. Sus acciones ahora son diferentes. La manera como llevar el Evangelio es diferente ahora, pero Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy tampoco perseguimos judicialmente a los pecadores. Esa autoridad ha sido entregada por Dios al estado en el que vivimos. Por eso es que en Romanos capítulo 13, versos del 3 al 4 dice esto, ¿no? Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú temer a la autoridad, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces ahora el castigo del pecado, el castigo de la forma como se comportan algunos hombres viles, ¿no? En medio de la sociedad ha sido otorgado al Estado, ¿no? Por eso es que ahora, como iglesia, como pueblo de Dios, no estamos persiguiendo judicialmente a los pecadores. Ahora, con respecto al otro punto, ¿no? David dice, oraba contra los enemigos de Dios. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Los que promueven cosas contra Dios mismo, ¿no? Los que promueven los robos, los que promueven la corrupción, los que promueven los asesinatos, las bandas criminales, los abortistas, los que promueven la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos son enemigos de Dios. Y entonces nosotros oramos también contra los enemigos de Dios en cierta manera, sí, ¿no es cierto? Porque también oramos pidiendo que sus oraciones, que sus planes no prosperen, ¿no es cierto? Cuando oramos que el Señor nos cubra y proteja nuestras casas, por ejemplo, oramos contra los planes de los ladrones y pedimos, Señor, que sus planes no prosperen contra nosotros, contra nuestras casas. Líbranos, Señor, de todo mal. Señor, trae abajo sus planes, que todo lo que ellos estén pensando hacer, Señor, para hacernos daño, que no sea, que no prospere, Dios. Y entonces estamos orando contra los enemigos de Dios. Cuando oramos y pedimos, Señor, que estas leyes, Señor, abortistas no prosperen, Padre, Señor, que estas ideas no se afirmen en nuestro Congreso, Señor, y estamos orando contra los enemigos de Dios. Cuando oramos y decimos, Señor, que la homosexualidad no siga propagándose, que los jóvenes no escuchen más de estas ideas pro homosexuales, ¿no? Y estamos orando contra los enemigos de Dios. Pero ¿eso significa que debemos odiar a las personas? No. Oramos sí contra estos planes malévolos que van contra de Dios. Es más, podemos orar inclusive para que doctrinas erróneas no se introduzcan en el pueblo de Dios. Y oramos para que, Señor, tú corrijas a aquellos que no están entendiendo ni predicando adecuadamente la Biblia. Y podemos orar todo ello. Pero desde el Antiguo Testamento no se nos permite odiar a las personas. Desde el Antiguo Testamento la ley nos dice que debemos ¿qué? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que aún debemos amar a nuestros enemigos si están en necesidad. Pero, ¿qué sería lo lógico? Uno se puede preguntar. ¿Acaso no es lo lógico odiar a un ladrón si alguien viene y te roban cosas?
¿No es lo lógico odiarlo? Bueno, cuando alguien nos roba cosas, sí da ganas, ¿no es cierto? Da ganas de hacerle pagar, porque eso es, como habíamos dicho la semana pasada, eso es algo natural que sale en nosotros, la venganza, el deseo de que paguen, ¿no? Pero debemos odiar al ladrón, debemos odiar al asesino, debemos odiar entonces a un corrupto que robó miles de soles en nuestro país. Debemos odiar a los que abortan y los que se hacen abortos porque mataron niños inocentes. Debemos odiar a un homosexual por esparcir sus ideas corruptas entre los jóvenes. Debemos odiar a los pedófilos. Debemos odiar a los adúlteros. Debemos odiar a los mentirosos. Eso es lo lógico, o sería lo lógico. Pero la Biblia no nos manda odiar a las personas. La respuesta a esto es no, definitivamente. No podemos vivir de esa manera. Y a veces nuestras mentes luchan contra esto y decimos, pero ¿cómo es que no vamos a odiar a estas personas? Y déjeme decirle, la mente de los escribas y los fariseos también luchaban contra ello, luchaban contra su propio orgullo. Y por eso es que le añadieron lo lógico. ¿Qué es lo lógico? Aborrece a tu enemigo. ¿Y qué es sería lo lógico hoy también? Hoy aborrece a los enemigos de Dios, usando esta famosa frase, voy a aborrecer a los enemigos de Dios, entonces voy a aborrecer diferentes personas. Porque, ¿quiénes son los enemigos de Dios de Neodesia? La Biblia dice que los enemigos de Dios son los que no conocen a Cristo. Entonces, Dios nos dice entonces que debemos odiar a los que no conocen a Cristo. O sea, de nuevo, como los israelitas, debemos amar solamente al pueblo de Dios, debemos amarnos solo como iglesia. No. ¿Debemos odiar lo que Dios odia? Amén. Sí, debemos odiar el pecado, lo que Dios odia. Pero Dios no nos mandó odiar a Juan, que es un mentiroso. Dios no nos mandó odiar a Lucho por ser un adúltero. Dios no nos mandó odiar a Andrés por ser un ladrón. Dios no nos mandó odiar al vecino Julio por ser homosexual. Dios no nos mandó odiar a María porque se hizo un aborto. Dios no nos mandó odiar a Lucía porque es una adúltera. Dios no nos mandó odiar al pastor tal porque no predica como yo pienso. Así no debemos interpretar la Biblia, ¿no es cierto? No debemos interpretar a la Biblia añadiéndole a la Biblia lo que la Biblia no dice. Para una correcta interpretación de la Biblia, no podemos ni omitir nada, ni añadir nada a la Biblia. Así no cometeremos errores de interpretación. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas personas que acabo de describir, ya en lo individual, con nombre propio, ¿son nuestro prójimo o no son nuestro prójimo? Porque esa era la pregunta que también los fariseos se hacían. ¿Son o no son nuestros prójimos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Desde el tiempo de Moisés, la palabra de Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y Jesús cambió eso? No. Al contrario, condenó la mala interpretación de los escribas y fariseos que quitaron ese versículo y le añadieron aborrecerás a tus enemigos. Al contrario, dijo Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Si Dios desde el Antiguo Testamento dijo que amáramos a nuestros enemigos, o en estos tiempos, a través de su palabra, Jesús lo ratifica, debemos aprender a amar a nuestros enemigos. Y la próxima semana concluiremos este texto y veremos lo que Jesús enseña de cómo es que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Por, por ahora debemos humillar nuestro entendimiento y pensar una vez más en la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos y amar a nuestros enemigos. Pidámosle al Señor, porque tal vez nuestras mentes luchan con nuestro propio orgullo, pero pidámosle al Señor que el Señor nos enseñe a través de su palabra a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y no necesitamos amarnos nosotros primero. Necesitamos que amar a nuestro prójimo, amar a nuestro vecino, amar a nuestro compañero, amar a los que están a nuestro alrededor y amar aún a nuestro enemigo. Que el Señor nos ayude en eso. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, confronta nuestras mentes, confronta aún nuestra razón, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que nuestros corazones sean limpios de todo deseo de venganza, de toda amargura, Señor. Y tú nos enseñes a amar a nuestro prójimo. No solamente a aquellos que nos aplauden, que están a favor de nosotros, sino a todos, como dice tu palabra. Que no busquemos excusas, Señor, para no amar, Señor, a todos los que nos rodean. Y que no nos dejemos llevar, Señor, por nuestra mente lógica, como lo hicieron los escribas y fariseos, para decir que debemos amar a nuestros enemigos. Señor, no permitas que nuestra lógica quite de nosotros la alegría de poder obedecerte a ti, Señor, en este mandato, en el amar a nuestros enemigos. Señor, tal vez no lo entendemos porque esta sociedad nos ha enseñado a odiar a nuestros enemigos. Pero tú enséñanos, Señor, a amarles, Padre. Te damos gracias, Señor, por guardar nuestros corazones con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, entonces estemos meditando en esta palabra esta semana. La próxima semana concluimos con este texto mirando qué es lo que Jesús nos enseña, la forma como es que debemos amar a nuestros enemigos. Y si tú piensas de que esto no es lógico o que no puedes hacerlo, si eres creyente, mi hermano, tienes el poder del Espíritu Santo en ti para poder obedecer su palabra. Solo es que debemos nosotros quitar nuestros propios argumentos, quitar nuestro propio entendimiento y dejar que la palabra de Dios obre en nuestras mentes. Humillarnos ante su palabra y dejar que el Espíritu Santo esté transformando nuestros corazones. Recordemos que Dios nos ha dado el poder de su Santo Espíritu para poder caminar conforme a su palabra. Nos vemos el próximo domingo para poder concluir este versículo tan precioso y tan retador para nuestras vidas, que es el amar a nuestros enemigos. Hasta la próxima.